Yolanda Andrade salió en cámaras diciendo que tenía un aneurisma en el ojo y que necesitaba ser tratada de emergencia. ¿Qué es un aneurisma? ¿En dónde puede dar? Bueno, estamos con el doctor Paolo Duarte, que nos va a explicar un poco. Doctor, bienvenido. Doctor, ¿le parece si presentamos primero un video y después entramos adelante. A detalle? Vamos a ver. Estoy cansada, Reina, estoy cansada. Ya estoy cansada, de verdad. Y mira, tengo un problema en el ojo que no se me ha quitado por el aneurisma que tengo acá. ¿Sí sabes? Estoy cansada. ¿Te ves? Claro. Yolanda, comenta que no se le pregunte, amor. Yo empecé con un vómito y diarrea y después acabé con una cosa en la cabeza. ¿Mal? Doctor, qué impresionante. Estoy cansada, tengo vómitos. ¿Puede ser síntomas de un aneurisma? Sobre todo los vómitos sí eventualmente podrían ser síntomas. Lo que pasa es que usualmente los aneurismas a veces cursan en forma asintomática, ¿verdad? Ese es un poco el problema a la hora de establecer el diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué es un aneurisma, doctor? Que nosotros, el aneurisma es una deformación que sucede en una arteria. Nosotros en las arterias tenemos... Ahí lo sé. Ahí, ya le digo dónde está. Ajá. Ok. Sí. Las arterias realmente constan de capas, ¿verdad? Tenemos 3 grandes capas en donde podemos ubicar la capa externa, ¿ok? Tenemos una capa interna, media, que se llama la íntima media, y tenemos una capa más pequeñita, ¿de acuerdo? Estamos hablando que este es el centro del vaso. Entonces, estas capas están compuestas de tejido, y sobre todo esta que es la del centro está compuesta de tejido muscular. A la par de esta de aquí tenemos una membrana elástica externa y una membrana elástica interna. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que nosotros vamos a tener un defecto en alguna de estas capas, se nos forma un aneurisma. Y tal vez la manera más coloquial de explicarlo es, hace unos años cuando uno jugaba fútbol, en donde las bolas de fútbol tenían gajos, ¿sí? Cuando un gajo se reventaba, salía la bola, lo que estaba adentro, ya todo el mundo sabe cómo se le hablaba. Entonces, eso es básicamente lo que es un aneurisma, ¿verdad? Que realmente tiene muchas formas o muchas razones por las cuales aparece y muchas localizaciones también. ¿Hay condiciones que pueden favorecer a que esto pase, doctor? Correcto. Va a depender un poco de la edad. Ahora, con esto hay fenómenos inflamatorios, ¿qué quiere decir? Traumas, enfermedades inmunológicas, infecciones, pueden debilitar la pared del vaso. La misma aterosclerosis, ¿verdad? Eso es algo muy importante. La aterosclerosis es un proceso inflamatorio que debilita la pared del vaso. Tenemos también alteraciones ya propiamente del colágeno o de la formación del colágeno, en donde ya no tenemos estos factores que son adquiridos, sino que ya son algo hereditario, en donde también se puede deformar. Y el fumado aquí es fundamental. O sea, el fumado sí nos va a generar o nos aumenta mucho el riesgo de formación de aneurismas. Doctor, ¿de qué tamaño es ese abombamiento? Es variable, usualmente son pequeños, milímetros, 5 milímetros, 7 milímetros, 10 milímetros, ¿verdad? Normalmente podemos encontrar 2 tipos de aneurismas, y aquí tal vez me voy a devolver nada más para hacer la salvedad. Estos aneurismas, que son los aneurismas saculares, que tienen como forma de saquito, son los que usualmente se forman en las bifurcaciones. Entonces bifurcaciones son como o las divisiones de las arterias o donde hacen alguna vuelta, porque son zonas donde el flujo sanguíneo adquiere como más fuerza, ¿verdad? Estos son los saculares y estos son los que usualmente tienden a sangrar más. Hay otros que se llaman fusiformes, que es básicamente, si aquí nosotros tenemos la arteria, hay una dilatación como, vamos a ver, como así, aproximadamente. Esos son los fusiformes que tienen un menor riesgo de sangrado, ¿verdad? Aquí la preocupación sobre todo son los saculares. ¿Las personas que sufren de presión alta tienen que ver con esto, doctor? La hipertensión es un factor de riesgo y se ha visto, bueno, dependiendo de la literatura donde se lea, aumenta el riesgo en 1.5 veces el riesgo de tener un aneurisma. Lo que pasa es que hay muchos factores que también influyen, ¿verdad? El consumo de alcohol, el consumo de algunas drogas como cocaína, el tabaquismo, ¿verdad? Es muy importante. Eso quitando los que son ya de nacimiento, ¿verdad? ¿Esto se puede presentar desde el nacimiento o eso va pasando conforme los años, doctor? Ok, de aquellos en donde las causas son adquiridas, trauma, infecciones y eso, pues obviamente usualmente se ven a edades más avanzadas. En los pacientes que tienen trastornos ya propiamente en el colágeno, qué sé yo, pacientes que tienen síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, osteogénesis imperfecta o que tienen poliquistosis renal también, ya existen esos defectos. Lo que pasa es que esos defectos no se manifiestan desde edades tempranas. Se habla incluso, ahí como a números, tirando algunos números a grosso modo,
que de todos los aneurismas, solo el 4% ocurren en menores de 18 años, ¿verdad? Entonces, sí, la población en donde uno lo va a encontrar no es la principal en la población pediátrica, ¿verdad? Habla usted que la gente con presión alta, pero eso nada más es como un factor, es como uno de tantos de la rifa. Es uno de los factores, pero existen otros, como les mencionaba anteriormente. Cuando le hablan de aneurisma, uno dice, claro, es en la cabeza, pero también puede ser en la rodilla, puede ser en el estómago. Realmente el aneurisma puede estar en cualquier lugar en donde exista una estructura vascular. Lo que pasa es que como la mayoría están en sitios en donde hay una mayor presión por el flujo sanguíneo, no es que las podemos encontrar en todo lado, pero podemos encontrar aneurismas a nivel aórtico, ¿verdad? Que es la arteria que sale del corazón y que prácticamente distribuye la sangre alrededor del cuerpo, a lo largo del cuerpo. Podemos encontrar a nivel de las arterias renales y, en fin, en cualquier otra arteria podemos encontrar aneurismas. Por ejemplo, en la actriz, doctor, ella dice que le dolía mucho el ojo. Se va a sentir algo, alguna presión. Probablemente es por compresión. Los aneurismas pueden dar, muchos pueden ser asintomáticos, ¿verdad? Pero usualmente cuando hay síntomas pueden dar dolor de cabeza, pueden dar síntomas de compresión en el sitio en donde se ubiquen, ¿verdad? Qué sé yo, si comprimen el nervio óptico, okay, puede darnos problemas de visión o dolor ocular. Si nos comprimen una zona del cerebro que se encarga de la sensibilidad o la parte motora, pues el paciente puede sentir adormecimiento en medio cuerpo nada más, o problemas de movilidad también, que son signos que uno lo tiene que alertar. Ahora, o sea, aquí tal vez la idea no es dar la idea de que cualquier dolor de cabeza tenemos que salir y pensar en un aneurisma, ¿verdad? Y cuando uno ve un dolor de cabeza, una cefalea, existen una cosa que se llama banderas rojas, que son signos que nos pueden decir cuando un dolor de cabeza es diferente a los demás. Entonces, aquel dolor de cabeza que tenga características diferentes a las que se han tenido previamente, o cuando es un dolor de cabeza que inicia muy súbitamente también. ¿Qué estamos viendo aquí, doctor? ¿Qué es esto? Okay, existen varios métodos para diagnosticar, ¿verdad? Usualmente no a todo mundo se le va a solicitar un estudio de esto, sino que o personas que ya tienen síntomas que lo sugieren, o bien aquellos pacientes que tienen más riesgo, por ejemplo, pacientes que tienen familiares de primer grado con aneurismas, o pacientes que ya tienen estas enfermedades que hablamos anteriormente, sí son usualmente aquellos que se tamizan. Hay varias maneras de hacer el diagnóstico. Indudablemente se busca lo menos invasivo. ¿Qué es lo menos invasivo? De que sea una tomografía, una resonancia magnética. Siempre hay que hacerla con medio de contraste, porque la idea es que el medio de contraste dibuje, ¿verdad? Todos los vasos sanguíneos. Y el último, ¿verdad? Que no se utiliza siempre, solo en algunos casos seleccionados, es la arteriografía, que es introducir un medio de contraste ¿verdad? A nivel del cuerpo por las venas, para que se dibuje todo el árbol vascular. ¿Qué pasa si nos dicen, bueno, tiene un aneurisma, ahora qué va? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se hace? En el contexto de los aneurismas intracraneales, el manejo es meramente, o el manejo radica mucho en la parte endovascular, y ahí tienen que ver la gente de neurocirugía, ¿verdad? Los neurocirujanos son los que van a tratar, ver cuál es la opción. Va a depender mucho de la forma del aneurisma, ¿verdad? Bueno, esto es, como le repito, tal vez este es un aneurisma sacular. Qué interesante, doctor, ¿verdad? Porque ahí se ve la presión y todo, ¿verdad? Exactamente, ahí se ve. Y parte de las terapias, ¿verdad? Que ahora se utilizan, tienden a ir en la línea de menor invasivo, o sea, que sea menos invasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se opera al paciente. Entonces, a nivel de arteriografía, hay varias opciones que se pueden hacer. Una es introducir unas cosas que se llaman coils, que son como alambritos aquí que se van metiendo con el objetivo de que la sangre aquí tenga menos presión, ¿verdad? Se ejerce menos presión en esa zona, eso evita que haya una ruptura, y además la sangre aquí, al estar un poco más lenta, se tiende a ir formando un coágulo, entonces disminuye el riesgo. O hay otros dispositivos que lo que hacen es hacer que el flujo, digamos, como que la sangre tienda a pasar recto, sin meterse para acá, ¿verdad? En fin, hay varios dispositivos que son más del manejo neurocirujano que se utilizan para disminuir el riesgo de sangrado. Diabetes, presión alta, la persona que es obesa, ¿le puede facilitar esto el aneurisma? Sobre todo el hipertenso, sobre todo de todos estos, sobre todo es el hipertenso, ¿verdad? Porque son pacientes que tienen un proceso inflamatorio a nivel del vaso sanguíneo, y además tenemos aumento en las presiones, ¿verdad? Pero existen otros factores también. Por ejemplo, se ha visto que es más frecuente en las mujeres, entonces se cree que tiene que ver un poco con los cambios estrogénicos que se dan a lo largo de la vida, y los estrógenos modifican la sensibilidad muchas veces de estas capas vasculares. ¿Una persona puede vivir con un aneurisma o se tiene que operar en todos los casos? Ok, la indicación ahí sí va a depender de neurocirugía. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que los aneurismas son más frecuentes de lo que creemos. Igual va a depender del estudio que se hace, pero aproximadamente un 2-3% de la población tiene un aneurisma. Y muchos de estos estudios se han hecho en autopsias, o sea, de gente que fallece de cualquier otra cosa,
y se documentan que puede haber hasta un 2, 3, incluso hasta un 6% de aneurismas en las personas y no necesariamente el aneurisma se va a llegar a romper, ¿verdad? Doctor, ¿qué pasa si esto se rompe? Okay, cuando se rompe es una catástrofe. Realmente la mortalidad es alta, estamos hablando de una tercera parte aproximadamente, y de esos que fallecen, una tercera parte no les da tiempo de llegar a un centro hospitalario. ¿Verdad? Ahora, cuando esto se rompe, suceden varias cosas que afectan a la parte cerebral. Indudablemente está la parte del sangrado. O sea, cuando hay sangrado se genera mucha inflamación en el tejido que está alrededor. La otra cosa es que si hay una ruptura, la sangre, ¿verdad?, que tiene que ir por la arteria, se va para otro lado. Entonces, el tejido que está irrigado por esa arteria sufre isquemia. Isquemia es una disminución en el aporte sanguíneo y por ende de oxígeno. También hay fenómenos de vasoespasmo, o sea, las arterias se cierran. Entonces eso favorece la isquemia. Y muchas veces el sangrado se mete en unos espacios que tenemos dentro del cerebro que se llaman ventrículos y genera obstrucción al líquido cefalorraquídeo. Entonces, realmente sí son emergencias. Tener cuidado, doctor. Doctor Duarte, le agradezco mucho su visita. Bueno, mucho gusto. Seguimos.